ríos de lágrima florecen en esta pobre tierra de Cuscatlán. Dime. Hola, Osiris. Osiris Flores, sí. Integrante de la Resistencia Nacional desde su niñez, adolescencia, a los 11 años. Vos sos de Guazapa, me estabas contando. ¿Cómo es que te integraste a las luchas sociales, Osiris? En los cantones hay mucha religión. Hay mucha gente que está ahí yendo a la iglesia. Y había muchos movimientos, había mucho conocimiento de la injusticia que se vivía en las comunidades. Y es así como a través de la gente que eran amigos de mis tíos, de mis papás, es como yo me incorporo a la organización. En las comunidades eclesiales de base. En las comunidades eclesiales de base y había otra que se llamaba CONIC, que no recuerdo exactamente el significado de esta organización, que también era religiosa, a la que pertenecía también Laura López, una gran heroína que murió ahí por el 84 en el Cerro de Guazapa. Vos me decís que desde 1979 integraste... Ya prácticamente sí, desde 1979 las primeras escuelas en las que yo estuve involucrado. Llegaban los compas, ahí en Montepeque, abajito del Macance, ahí por donde hoy son las fincas de los Figueroa. En esa zona, ahí íbamos a hacer cumpleaños. ¿Y tu familia? Mi familia... ¿Todavía casi? Normal, mi familia estaba ahí trabajando, vendiendo pan, cultivando la tierra. ¿Vienen de una familia campesina? Netamente campesina. Que yo, por cierto, los carros los vine a conocer en 1985. ¿Y vos tenés hermanos? Campesino. Tengo una hermana que sobrevivimos a la masacre de Guazapa. ¿Cuándo ocurrió esa masacre? El 19 de febrero de 1983. Ahí murió mi familia más cercana, mi madre. ¿Tu mamá murió? ¿Tu papá? Fueron violadas. No, mi papá vivía aquí en Guazapa, pero ciudad al lado poniente del cerro. Y o sea que soy hijo de familia así que es separado. Entonces nosotros vivíamos allá en la zona cerquita de Guayabal, en la zona oriente, y mi papá vivía aquí en Guazapa. Entonces prácticamente vos te vas a la lucha clandestina en la RN, en la Resistencia Nacional, porque pues no es que vos querías hacerte guerrillero, sino que las circunstancias también, ¿verdad? No había mayor opción, era un poquito de todo. De niño uno no tenía mucho en qué divertirse en esos lugares. No estoy diciendo que la guerra fuera necesariamente una diversión, porque uno se acostaba a las 8 de la noche y uno empezaba a escuchar que ladraban los chuchos, los escuadrones le tocaban la puerta a la gente, y ya se escuchaba de que al ratito le decían alguna gritolera, unas malas palabras, y ya se veían los balazos donde los mataban. O sea, al siguiente día pues amanecían ya asesinados ahí en alguna vereda, en algún camino de esos de los cantones. Entonces los niños no teníamos muchas soluciones. Ya la época de hacer algunas poesías o de seguir estudiando, por ejemplo en mi caso, ya no me era favorable. Entonces de alguna manera o me decidí a morir ahí arriba en el cerro, o me decidí a que los escuadrones de la muerte nos asesinaran, como pasó con muchos vecinos que teníamos nosotros en esa zona. Y bueno, ¿en qué momento es que ya te vas al cerro? Me voy al cerro, quiero ver, en 1981, ahí finalizando abril. Ahí me voy al cerro y me incorporo a la estructura. Ya estábamos en plena guerra, ¿verdad? Ya estábamos en plena guerra. Y me incorporo a las tareas de logística. Y con las tareas de logística, pues ya las tareas de expansión. Que eso, ya con mi guitarra andaba con mi guitarra cantando. Y esta canción fue la primera canción que canté en mi vida. Es una canción suramericana que se llama No Puedo Callar, que ha tenido diferentes arreglos. Y nosotros le habíamos hecho un arreglo muy particular que tiene que ver con el departamento de Cuscatlán y en este caso con el Cerro de Guazapa. ¿Qué vivencias tenían los adolescentes como vos ahí en medio de la guerra, en ese cerro tan bello de Guazapa que también fue blanco en aquel momento pues para el Estado, ¿verdad? Que estaba tan cerca de San Salvador? ¿Qué vivencias tenían ustedes como niños? Bueno, como adolescentes en plena pubertad, ¿verdad? Bueno, uno entraba a trabajar
cuando amanecía y salía cuando anochecía, de muchos hacendados, que no todos fueron tan malos en esa época, si partimos desde ese entonces. Pero ya llegando en 1981, la cosa era saber cómo tirarse al suelo y defenderse. No solamente bastantes como vos allá. Por supuesto. Estaba, por ejemplo, muchos huérfanos, totalmente. Muchos huérfanos de todos los cantones, por ejemplo, de Ramírez, de la Cruz, del Salitre, de Piedra Labrada, de toda la zona baja del cerro, de las Delicias, de Palo Grande. Teníamos que acomodarnos a las indicaciones de los compas que eran nuestro entorno, la gente mayor, ¿no? Uno aprendía a estar en silencio, uno aprendía a jugar, a hacer cosas. Que estabas en la época, ¿verdad? Pero todavía había una especie de inocencia, porque yo en 1981, cuando nos enfrentamos al Atlacat, todavía recuerdo que me subí con una escopeta chacha, una gran escopeta, esas que se utilizaban quizás en la Primera Guerra Mundial, a un árbol de Nance, para ver a los soldados de cerca, porque nunca los había visto, y bien contento porque los miraba. Entonces era una mezcla así de alegría. Yo no sé, yo quizás... miedo? No, eso es la verdad, me sentía como una especie de... Era como una fantasía, no sentía miedo. Yo creo que el miedo lo sentí más cuando llegué a Morazán, ya siendo... fuiste allá. Sí. ¿Cuándo es que te vas para Morazán? Me voy para Morazán en 1987. Allá ya era diferente, yo ya sentía más miedo. A Perquín, ahí llegué, primeramente. ¿Con el ERP? Con el RP, exactamente. ¿Y no conociste a Chillo por allá? Conocí a Chillo, conocí a mucha gente. Conocí a Gustavón, conocí a Marisol, a Andresón, a Fitón, a Mario, a toda la gente. Fueron prácticamente... ¿Y el ambiente era diferente o prácticamente era la misma camaradería? La misma camaradería, la ilusión seguía, casi de igual manera como en WhatsApp, solo que había un poquito de más de decisión a la hora de... ¿Por qué te cambiaste? ¿Quisiste ir allá? Bueno, un concierto que yo fui con el grupo indio, que fui de Fenastras. Yo había bajado de WhatsApp a Fenastras, ahí estuve un año trabajando en el área sindical. Y yo me fui a cantar y me gustó. Canté en los Torogoces ahí un rato, esa vez que estuvimos en una actividad en San Fernando. Y no, dije yo, que se vayan los compas, yo me quedo aquí. Y bueno, ahora que estamos en posguerra y ves de lejos o de cerca todas tus vivencias, ¿qué podrías resumir de toda esa historia pues que viviste? Las cosas se construyen. Ahora hay alguna deuda de parte de la gente que estuvimos implicados, y sobre todo con la gente que está ahí arriba, porque dicen que un buen tango se baila entre dos, y habían desde los más humildes hasta la gente que tenía más disposición. Nosotros, por ejemplo, en el campo fuimos gente de clase muy humilde que no llegamos. Yo no conocía lo que era una posición social en esa época. Yo creo que más que nostalgia, porque es buena la nostalgia, sobre todo cuando se trata de la memoria, sería bueno pensar en construir, por lo menos para las generaciones del futuro, algo bueno de esa época, porque tanto sacrificio no debe de quedar en vano. Y no estoy diciendo que no se ha hecho mucho, como no se ha hecho mucho, pero hace falta más ternura para volver a esa época. Quizás una de las maneras sea por medio de la memoria, ¿verdad? De la recopilación de la memoria. Exactamente. Lo que estás escribiendo. Estamos escribiendo. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, El Salvador, bueno, a todos nos hace falta mucho, hay que construir. Yo siento que hay que humanizarnos más, hay que ver con más esperanza y con más optimismo. No tenemos que ver la realidad, como lo dije en una entrevista una vez, como que fuéramos drones desde lejos, sin espíritu. Yo pienso que para tener una verdadera memoria hay que volverse un poco sensible, hay que estar in situ con la gente ahí, trabajando en los lugares, hay que aprender a interpretar qué hay en esos rostros marcados por el sudor, en esos marcados por los malos recuerdos. Yo siento que hay que restaurar un poquito, y el gobierno tiene la obligación con verdaderas acciones sociales que vayan en beneficio de estas personas, que son nuestro entorno de aquel ayer no tan lejano, que digamos. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te dejó haber participado en la guerra civil? Mi experiencia vital me enseñó mucho a llorar, me enseñó mucho a saber conectar mis emociones, me enseñó mucho a sentir. Yo creo que esa es mi mejor experiencia. Me enseñó mucho a reencontrarme con la naturaleza de las cosas.
Yo creo que esa es la mejor experiencia que me ha dejado. Pero a la vez es una experiencia que conlleva mucho compromiso. Tenemos mucho que hacer. Como dije hace un rato, tenemos que humanizarnos para que estas cosas no se vuelvan a repetir. En una palabra, ¿qué significa para vos la RN? La RN significa la poesía, las primeras flores de mi juventud. La RN fue una organización de muchos poetas, de muchos escritores. Yo hice muchas canciones ahí junto a mucha gente que también casi todos eran poetas. Y hubo un gringo que una vez se preguntó acerca de la RN, bueno, y estos, ¿por qué no se dedican mejor a escribir libros y no a andar con fusiles? Entonces, yo siento que son como, es la poesía la RN para mí. Ahí aprendí a hacer poesías, a Xochitopto, al pájaro Huas, que por eso se llama Huazapa, el cerro, por el espíritu del pájaro Huas, que canta, que empieza con un canto diciendo como guaco, 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 y ahí se pega la carcajada. Entonces, se sitúa desde arriba, ve su presa, conoce bien cómo van los vaivenes de los cambios de las estaciones. Es un canto que va mezclado con mucha alegría y con mucho dolor. Es más, yo siento que es uno de los pájaros más poetas que conozco. ¿Sí? El pájaro Huas es un pájaro grandote. ¿Y quién es Osiris Flores, en una palabra? Pues un tipo, yo creo que es un tipo muy complicado, mano. Muy pensador, muy analítico, muy crítico. Sí.